Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rincón digital donde desmenuzamos con lujo de detalles y sin pelos en la lengua las historias de amor más jugosas, las rupturas más escandalosas y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, como lo prometimos, prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de una relación que, admitámoslo, nos tuvo a todos pegados a la pantalla del televisor y a las redes sociales. Una montaña rusa de emociones que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, hasta que la realidad nos dio un baño de agua fría. Hablamos por supuesto de la apasionante, efímera y ultramediática historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Quizás para algunos de ustedes esta relación sea pan comido, algo que masticaron y digirieron desde el minuto uno. Pero para otros quizás este romance sea aún un secreto a voces, una leyenda urbana del mundo del espectáculo turco. Créanme, sin importar de qué lado de la cerca se encuentren, la química entre estos dos artistas fue algo innegable, algo que trascendió la pantalla y nos regaló momentos inolvidables, tanto dentro como fuera del fascinante mundo de Esenkalkapm. Así que si son tan fans de esta pareja como yo, y si no lo son después de este vídeo lo serán, o si simplemente les encanta un buen salseo amoroso, quédense bien cómodos porque este vídeo promete revelar detalles que quizás no conocían, anécdotas jugosas, momentos clave y por supuesto, las razones que llevaron al inevitable desenlace de este romance que en su momento, nadie o casi nadie vio venir. Pero antes de adentrarnos en este laberinto de emociones, como siempre, les pido ese gesto que tanto significa para nosotros. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo y, por supuesto, dejar su like si este tema les interesa. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles contenido de calidad, investigado a fondo y con la dosis justa de veneno que tanto nos gusta. Ahora sí, sin más preámbulos, manos a la obra. Desempolvemos los archivos, activemos los radares de chismes y preparemos el café porque el viaje que vamos a emprender es largo y lleno de sorpresas. La historia de Hande y Kerem, como les decía, es un cuento de hadas moderno, un happily ever after que, lamentablemente, no tuvo el final feliz que todos esperábamos. Pero como en todo cuento de hadas tenemos todos los ingredientes para engancharnos desde el principio, dos jóvenes talentosos, una serie de televisión de éxito arrollador, un guión que prometía romance y drama en partes iguales y, lo más importante, una conexión innegable que floreció ante nuestros propios ojos. Desde el primer momento en que se anunció que Hande Ercel y Kerem Bürsin serían los protagonistas de Esenkalkapm, las expectativas estaban por las nubes. Ambos eran actores populares, con una base de fans sólida y leal que seguía cada uno de sus movimientos. La idea de verlos juntos en pantalla, interpretando una historia de amor, generó una expectación que pocas veces se ha visto en el mundo del entretenimiento turco. Pero lo que nadie, ni siquiera los más optimistas, podían prever era la magnitud de la química que surgiría entre ellos. Desde las primeras imágenes promocionales, esas fotos robadas durante las lecturas de guión, se podía sentir una tensión palpable, esa chispa eléctrica que insinuaba algo más que una simple relación profesional. Era como si la cámara, de alguna manera, captara la energía que emanaba de ambos, una energía que prometía romance, pasión y, por qué no, un poco de drama. Y cuando la serie finalmente se estrenó, esa chispa se convirtió en un verdadero incendio forestal. La química entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, era simplemente innegable. Sus miradas, esas que parecían perforar la pantalla y llegar directo al alma del espectador, sus interacciones, llenas de tensión, coqueteo y una sensualidad que rozaba lo prohibido, incluso sus silencios cargados de significado y promesas no dichas, transmitían una conexión profunda y genuina que cautivó a la audiencia desde el primer episodio. El éxito de Esenkalkapm fue meteórico. La serie se convirtió en un fenómeno global, con fans en todo el mundo que seguían cada capítulo con fervor religioso, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada de Hande y Kerem en busca de pistas sobre su relación en la vida real. Y es que, seamos honestos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió peligrosamente delgada. Pero, ¿cómo empezó todo? Como dos personas que, al menos en apariencia, no tenían mucho en común terminaron enamorándose en el set de una serie de televisión. La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja, multifacética y, por supuesto, llena de matices. En primer lugar, hay que reconocer el talento innato de Hande y Kerem como actores. Ambos son profesionales consumados, con años de experiencia en el mundo del espectáculo y una capacidad asombrosa para transmitir emociones complejas y sutiles con una facilidad que envidiarían muchos.
Su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, para comprender sus motivaciones y para crear una conexión creíble en pantalla fue, sin duda, fundamental para el éxito arrollador de Senkalcam. Sin embargo, como bien sabemos, la química no se puede forzar. Por mucho que dos actores sean talentosos, por mucho que se esfuercen en crear una ilusión convincente, si no existe una conexión real entre ellos, el resultado final será artificial, forzado y poco convincente. Y es precisamente esa conexión real, esa chispa divina, lo que hizo que la relación entre Hande y Kerem fuera tan especial, tan magnética y tan irresistible para la audiencia. A medida que pasaban los días y las semanas grabando juntos, Hande y Kerem comenzaron a conocerse mejor, a descubrir las similitudes y diferencias que los hacían únicos. Descubrieron que compartían intereses y valores similares, que se reían de las mismas cosas y que se sentían cómodos y a gusto en la compañía del otro. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del set, compartiendo comidas, salidas casuales y conversaciones profundas que les permitieron conocerse a un nivel más personal. Poco a poco, la amistad se fue transformando en algo más. La admiración mutua se convirtió en una creciente atracción, y la atracción, inevitablemente, en amor. Pero mantener una relación en secreto, especialmente cuando se trata de dos figuras públicas con una exposición mediática constante, no es tarea fácil. Hande y Kerem tuvieron que ser extremadamente cuidadosos para evitar que su romance saliera a la luz antes de que ellos estuvieran listos para hacerlo público. Se rumoreaba que los dos mantenían su relación en la más estricta confidencialidad, con reuniones privadas en lugares discretos, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi y de los fans más acérrimos. Aunque los fanáticos lo sospechaban, gracias a las pistas que dejaban caer en sus redes sociales y a los testimonios de personas cercanas a la producción, las confirmaciones oficiales tardaron en llegar. Uno de los aspectos más fascinantes de la relación entre Hande y Kerem es precisamente la forma en que lograron mantener su romance en secreto durante tanto tiempo. En un mundo donde cada movimiento es vigilado, cada detalle es analizado al milímetro y la privacidad es un lujo que muy pocos pueden permitirse, la pareja logró evitar que su relación saliera a la luz hasta el momento en que ellos se sintieron preparados para compartirla con el mundo. ¿Cómo lo lograron? En primer lugar, fueron extremadamente discretos. Evitaron aparecer juntos en público, no se dejaban ver en fiestas ni eventos sociales y mantuvieron sus interacciones en redes sociales al mínimo indispensable, recurriendo a mensajes encriptados y a fotos ambiguas que dejaban volar la imaginación de sus seguidores. Además, contaron con el apoyo incondicional de su círculo íntimo de amigos y familiares, quienes actuaron como guardianes de su secreto, protegiéndolos de las miradas indiscretas y brindándoles un espacio seguro donde podían ser ellos mismos. Pero quizás lo más importante fue la complicidad que existía entre ellos. Hande y Kerem se entendían a la perfección, sabían cómo comunicarse sin necesidad de palabras y confiaban el uno en el otro para mantener su relación a salvo de las especulaciones y los rumores. La confirmación oficial de su relación llegó como un verdadero rayo caído del cielo, para los fans de Senkalcam. Después de meses de rumores, especulaciones y teorías conspirativas, Hande y Kerem finalmente decidieron hacer público su romance durante unas vacaciones paradisíacas en las Islas Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales, donde se les veía felices, relajados y profundamente enamorados, confirmaron lo que muchos ya sospechaban, que la química que veíamos en pantalla era real, que el amor que transmitían sus personajes era un reflejo de sus propios sentimientos. La noticia generó una ola de alegría y entusiasmo entre los fans, quienes celebraron el amor de la pareja con pasión y fervor. El romance entre Hande y Kerem se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación, y la pareja se catapultó a la cima de las listas de popularidad, convirtiéndose en una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación era vista como un ejemplo de amor verdadero, un cuento de hadas moderno que inspiraba a muchos a creer en el poder del amor. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la felicidad no duró para siempre. Después de varios meses de relación, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados, poniendo fin a su romance. La noticia de su ruptura sorprendió y entristeció a muchos fans, quienes lamentaron el final de su historia de amor. Aunque nunca se revelaron los motivos exactos de su separación, se rumoreó que la presión mediática constante, las agendas de trabajo apretadas y las diferencias personales fueron algunos de los factores que contribuyeron a su ruptura. La exigencia de mantener una imagen pública impecable,
el escrutinio constante de sus vidas privadas y la dificultad para conciliar sus compromisos profesionales con una relación personal terminaron pasando factura. A pesar de su separación, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han hablado el uno del otro en términos positivos y han demostrado que es posible mantener una amistad después de una ruptura amorosa, aunque sea una amistad distante y marcada por el recuerdo de lo que fue. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans, quienes seguirán recordando con cariño los momentos felices que compartieron y la magia que crearon juntos en pantalla. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de la historia de Hande y Kerem? En primer lugar, nos demuestran que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el set de una serie de televisión. También nos enseñan que la química no se puede forzar, y que una conexión real es fundamental para el éxito de una relación, tanto en la vida real como en la ficción. Además, nos recuerdan que mantener una relación en secreto no es tarea fácil, pero que con discreción, complicidad y el apoyo de nuestros seres queridos, es posible lograrlo, al menos por un tiempo. Y por último, nos demuestran que aunque las relaciones pueden terminar, es posible mantener una amistad y un respeto mutuo después de una ruptura amorosa, aunque el dolor y la nostalgia siempre estarán presentes. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor es un misterio que a veces nos sorprende de la manera más inesperada, y que aunque no siempre dure para siempre, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Es una prueba de que la magia puede existir, aunque sea efímera, y que los cuentos de hadas, aunque a veces no tengan el final que esperamos, siempre nos dejan una enseñanza valiosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis chismosos seriales del corazón. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la historia de amor de Hande y Kerem, un romance que sin duda, nos dejó a todos con el corazón robado. Recuerden que esta es solo una interpretación, basada en la información que ha trascendido a los medios y en el análisis de sus interacciones públicas. La verdad detrás de su relación solo la conocen ellos. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su química en pantalla fue innegable, y que su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada. Ahora cuéntenme, ¿qué les pareció la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Piensan que su relación fue un montaje publicitario o un amor verdadero? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Besitos. Y a seguir amando, aunque a veces nos rompan el corazón.